planteamos en el temario está esto de las actividades de restauración. Entonces tenemos que son 5 las actividades de restauración estructural. Se inicia con las preliminares, que consisten en los procedimientos previos a la intervención directa sobre el edificio y consisten en levantamiento arquitectónico, que en caso de no existir este, sí, todo eso se les voy a dar. No, es que por sacar estas ya no me dio tiempo, todo eso ya vamos a ver. Los preliminares es toda actividad totalmente anterior a la intervención directa. Consiste en el levantamiento arquitectónico en caso de que este no exista. En el caso de que haber planos, como parte de la recopilación documental, tendríamos que saber dónde están los planos del edificio en cuestión o del que tengamos el problema por resolver. Lo que es muy importante en lo que se refiere al aspecto estructural de la recopilación documental histórica, saber qué cambios de uso ha tenido a través de la vida de este inmueble histórico. Es decir, aunque hay edificios que conservan su uso original, como son los edificios religiosos, muchos de los edificios religiosos, sobre todo los templos, conservan su actividad original, pero en el caso de los conventos, que inicialmente fueron el medio o el cobijo de las actividades de los frailes, hablando específicamente de los conventos del siglo XVI en Morelos, después se convierten en escuelas, en ocasiones se abandonan, después se vuelven a convertir, pero están abandonados y hasta la fecha algunos se les trata de dar el tan trillado uso museístico. Pero independientemente de las características de uso que tengan, es muy importante registrarlo, porque eso nos va a dar idea de los cambios que se le hicieron desde el punto de vista estructural. Se retiran muros, se les agregan volúmenes, en el caso de abandono, una grieta provocada por sismo es causante de entrada de agua pluvial, se mojan los terrados, se sobrecargan por la saturación. Estos datos son muy importantes dentro de la historia del inmueble, saber qué sucedió a través del tiempo. Eso nos lleva a ver el registro de deterioros y deformaciones. Así como en las autopsias o en la Academia de Medicina, en las escuelas de medicina, se practica con cadáveres para conocer la anatomía y posteriormente las patologías. A nosotros también nos sirve mucho un edificio en mal estado, ¿sí? Un edificio en ruinas nos informa más que un edificio en buen estado. Total, los edificios en buen estado, gracias a eso, se han conservado. Pero los edificios en mal estado tenemos que ver cómo están deformados, cómo se han inclusive colapsado, pero fundamentalmente las deformaciones nos indican en qué comportamiento han tenido estas estructuras, estos conjuntos estructurales. Después definiremos las causas de deterioro estructural. Esto se llama diagnóstico. Si al igual que un médico, tenemos que señalar que las causas de una enfermedad es lo que llamamos diagnóstico, y a partir de ahí ya haremos el anteproyecto estructural, que en determinados momentos o en casos especiales tendremos que estar en contacto con el arquitecto que va a hacer la adecuación o que está haciendo el proyecto para dar una nueva función del inmueble. Esto es muy importante porque cambian drásticamente las cargas. En la restauración, la patente o la cédula que se da, que dan las instituciones superiores que tienen maestría o doctorado, la patente nos permite firmar dictámenes con pleno conocimiento de causa. Lo que quiero decir, en términos más sencillos, es que en ocasiones esta política de hacer museos o de darles oficinas a muchos
a muchos edificios históricos, tales como su oficina, cambian drásticamente las cargas vivas, por decir algo, o por hablar específicamente las cargas vivas cambian. Mientras fueron conventos, las cargas vivas iguales, cualquier uso habitacional, andan alrededor de los 170, 150 kilos por metro cuadrado. Pero ya un museo, que tiene un gran flujo de visitantes, las cargas vivas se transforman en 350, o las zonas de bodegas en museos suben a 600 kilos por metro cuadrado. Por esa razón, es muy importante que en el proyecto de adecuación la consulta de un estructurista nos va a dar las ideas o las pautas de los procesos de restauración. A partir de ahí ya podemos hacer el proyecto estructural, los planos con detalles, especificaciones, más la memoria de cálculo. Pongo como asterisco las consolidaciones preventivas para evitar daños mayores o colapso parcial. En un momento dado, podemos observar que el edificio tiene tal grado de deterioro que es necesario apuntalar algunas de sus partes para que no termine en el suelo todo el conjunto, o parcialmente el conjunto arquitectónico que tratamos de salvar. Esto es muy importante y forma parte, de los aspectos preliminares. Más tarde vamos a ver cómo pueden ser estos apuntalamientos. Sí, arquitecto, con su experiencia, ¿cómo saber cuando un edificio falla, pero por la mala calidad de obra? Estamos hablando de que era gente que no estaba acostumbrada a construir, ni menos ese tipo de estructuras. No, lo que pasa... Siga, perdón. Sí, o sea, no es que haya fallado el sistema constructivo, sino una calidad de mano de obra de Oaxaca, otra del Estado de México, en fin. Sí. Ya les había yo anticipado que las mismas órdenes religiosas producen diferentes tipos de convenios en calidad constructiva. En el caso de Morelos, había deficiencia constructiva de origen, es decir, esta zona no se distinguió desde la época prehispánica precisamente por la finura o la calidad constructiva. Por lo tanto, esto repercute también en el periodo colonial. Los diseños hechos por los frailes o los constructores frailes traían el diseño español y aprovechan la organización de mano de obra y los materiales de la región. Lo que sí, el mundo prehispánico ofrece un mundo organizado de trabajo y ofrece sus materiales, pero no todo es de la misma calidad. En el altiplano, en la zona de Tenochtitlan, hay mayor calidad que en Morelos, y es mayor la calidad de la zona de la Mixteca y de la zona zapoteca con relación a Morelos. Si nos vamos al norte, ya hablando no del 16, sino del 17 y 18, empezamos por Querétaro. Querétaro tiene muy buena mano de obra porque encontraron grupos de indígenas que asimilaron muy bien las características constructivas, los diseños constructivos españoles o hispanos. Es la región de Ixtla, que son la fuente de la mano de obra de todo el Querétaro colonial. Entonces, sus observaciones es cierta. Entonces, en el primer caso, cuando los materiales son malos, se llaman que son causas extrínsecas. Pero cuando la mano de obra fue torpe, se llaman que son causas intrínsecas. Se combinan estas dos cosas en ocasiones y tenemos un Tlayacapan. Un Tlayacapan se hizo muy rápidamente, con malos materiales y con una mano de obra muy limitada en su capacidad de construcción. Si está pensando, ¿no? Está pensando mucho. Están las liberaciones, o sea, el retiro de agregados volumétricos acabados o sistemas constructivos afectantes de la estabilidad del inmueble. Es decir, son aquellos que estamos viendo que provoca daños que en ocasiones están a punto de colapsar el edificio. Pero aquí hay una salvedad. Las construcciones históricas como adiciones de estructuras y espacialidades no serán retirados sin un estudio histórico formal. Es decir, en ocasiones los agregados forman parte de la historia y son
que están bien construidos y que no debemos de retirarlos sin haber hecho un análisis muy cuidadoso, en el cual intervienen historiadores, intervienen los restauradores e inclusive los arqueólogos para saber las etapas de construcción, tal como sucedió en el Palacio de Cortés. Esto de las liberaciones tiene un peligro, inclusive estructural. Al principio de la práctica de la restauración en el Centro Histórico de México o en áreas con terrenos muy blandos o arcillosos del estilo de la Ciudad de México, se retiraron indiscriminadamente los rellenos. Recuerden ustedes que no tienen un... ¿Sí? Gracias. Recuerden ustedes que el sistema constructivo usual, por ejemplo, en entrepisos, eran el de viguerías de madera, tabla, después un gran casco de relleno de tepetate o tierra o arcillas volcánicas, tierras volcánicas, y después finalmente ladrillo e inclusive en algunas ocasiones hasta canteras. Estos llegaban a tener hasta 60 centímetros de relleno. En el conjunto estructural, estos rellenos y en las azoteas, estos rellenos eran grandes diafragmas que por su volumen defendían el edificio, actuaban como diafragmas horizontales y evitaban o consolidaban el edificio contra sismos. Es decir, el suelo se mueve así, el edificio tiende a moverse, a deformarse, pero esta deformación se amortiguaba gracias a estos grandes rellenos. En los años 60, cuando empezó la práctica de la restauración en México, maestros eminentes de las estructuras modernas consideraron que antes que nada había que aligerarlas. Así lo hicieron y sustituyeron estos grandes rellenos con simples losas de concreto, en ocasiones con traves muy separadas, o losas encasetonadas, o cualquier sistema contemporáneo. Pero la falla de estos sistemas, ante las cargas gravitacionales, no había ningún problema. A pesar de que llegaban a utilizar, ahora que criticamos mucho, meter marcos de concreto dentro en el interior de esas mamposterías, el marco trabajaba muy bien, pero el relleno, que era de piedra, empezaba a fallar e inclusive empezaban a marcarse las intervenciones. Porque en ese momento no se consideraba que este gran sándwich formado por la tabla, bueno, partiendo de un sistema, son vigas de madera con poca separación, porque muchas veces el peralte de la viga era igual a la separación. Por eso encontramos estas vigas continuas, estos tratamientos, estas manifestaciones espaciales a través de un ritmo muy continuo de las vigas, porque el peralte era igual, perdón, la separación era igual al peralte, por lo tanto estaba muy cerrado. Después se llama tabla, relleno, que puede ser tepetate, o ceniza volcánica, y finalmente ladrillo, en el caso de los pasillos se le ponían canteras. ¿Esta separación es de cara a cara o de centro a centro? Es de cara a cara. Lo mismo que tienen de peralte es de aquí a acá, no es de aquí.
Entonces, estos grandes diafragmas actuaban o contrarrestaban el movimiento sísmico. Si nosotros tratamos de mover a un tackle o guard del fútbol americano, estos monstruos que les dicen el refrigerador, recargados, son tipos que tienen 120, 130 kilos. Un flaquito, una ala cerrada, no lo va a poder mover. Al contrario, usted le va a dar unos batacazos sobre él. Tiene que ser una masa igual a esta para poderlo mover. Igual sucede con los edificios. Estos no se mueven por masa. Son tan pesados que si lo intentamos mover y aquel se afianza bien, no lo vamos a poder mover. Igual sucede con los edificios. Entonces acuérdense que los edificios coloniales son como grandes garras de los reinos de Oakland, mi equipo favorito. Entonces, estas masas no se mueven fácilmente. Le quitan ustedes peso y sí se van a mover. Entonces, por eso las liberaciones tienen que ser hechas con mucho cuidado. El siguiente paso son las consolidaciones o las intervenciones directas sobre el edificio. Ya la práctica son las operaciones técnico-constructivas cuyo objetivo básico es conservar la estabilidad del edificio e incrementar la vida útil de la construcción. Entonces, a un edificio deteriorado lo vamos a intervenir y eso se llama consolidación para conservar su estabilidad. Tenemos dos tipos de consolidaciones. Tres tipos de consolidaciones, perdón. La primera se llama consolidación por restitución. Es una consolidación, no es una intervención en que se emplean las técnicas y materiales semejantes a los existentes en el inmueble histórico. Es decir, si este tenía piedra y mortero de cal arena, si tenía arcos de cantera, y podemos hacerlo y previo el análisis y nos lleva a la conclusión de que con esa intervención con materiales y procedimientos semejantes a los originales se llama consolidación por restitución. Muchas veces encontramos en el sitio los materiales tirados, simplemente los levantamos, los volvemos a colocar en su sitio con mezclas de calidra, arena o cal apagada en el sitio. Eso se llama anastilosis. O sea, la anastilosis es volver a colocar los materiales que encontramos en el suelo y volverlos a colocar en su sitio. Claro, previo a un estudio cuidadoso, limpieza. Eso lo vamos a ver después. Esto es nada más la anastilosis. El segundo tipo de consolidación se llama por integración. Esta consolidación por integración es utilización de recursos técnicos y humanos basados en materiales y procedimientos contemporáneos. Es válido. El Palacio de Cortés tiene elementos, tiene una combinación, como vamos a ver en el siguiente inciso. Se restituyeron o se consolidó por restitución y se consolidó por integración, porque es lo mismo colocación de elementos con procedimientos y técnicas y materiales
totalmente contemporáneos. Y el tercero pues, sería la combinación de los dos. Nunca vamos a encontrar un caso totalmente, podrá haber un 80% de consolidación por restitución, ya podrá haber ¿cuánto dije? ¿80? Y un 20% por integración, que fue el caso del Palacio de Cortes. Ahora bien, desde el punto de vista teórico de la restauración, o bajo los parámetros de la teoría de la restauración, es importante recalcar que conviene más que la mayoría del porcentaje de la consolidación se haga por restitución, porque si no estamos cambiando totalmente la estructura original. Eso después lo vamos a ver con los números, cómo es que podemos trabajar. Finalmente, en ningún proyecto de conservación arquitectónica a través de la restauración, y en particular de los trabajos de reestructuración, queda exento de dejar una serie de normas para su conservación y su mantenimiento. En la Ciudad de México, y ya se está aplicando en otras ciudades de los estados, ahora los reglamentos no se autoriza el uso del edificio si no se coloca una placa en la cual se especifican las condiciones de uso del mismo. Esto responsabiliza sobre todo no solamente al diseñador estructural o al perito responsable o al director responsable de obra y al corresponsable estructural, sino al propietario. Va a ser muy difícil que estemos vigilando todos los edificios que hemos calculado y están diciendo al dueño, ya el lugar de habitación ya lo convirtió en aeróbics o en academia de computación. Es decir, es directamente responsable el propietario de los cambios de uso. Y la Dirección de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal, hablando de la Ciudad de México específicamente, se encarga de clausurar el edificio en cuanto hay un cambio de uso. Esto se debió a que en el año de 1985 muchos de los colapsos se debieron a los cambios de uso. Edificios que habían sido calculados, diseñados con cargas para oficinas o habitación inclusive, se convirtieron en bodegas. El caso más grave fue el de las costureras de la calzada de Tlalpan. El edificio se colapsó no por el mal cálculo, sino por el exceso de cargas de haber convertido un edificio diseñado para oficinas o para un edificio de productos, alquiler de despachos, se convirtió en bodegas de telas. Todas las sobrecargas fueron tremendamente altas. Entonces, por eso mismo estas normas de conservación y mantenimiento, y sobre todo, si muchas veces los edificios históricos están bajo una jurisdicción, ya sea federal, estatal o municipal, pues son las autoridades mismas las que tienen que observar con mucho cuidado que no haya estos cambios de uso tan drásticos y que si los hacen, pues hagan un análisis o una revisión de la estructura por el cambio de actividades. Entonces, de aquí pasamos a ver, para que observen ustedes, que los reglamentos marcan muy claramente cómo, adoptando lo que marcan los reglamentos en la actualidad, si el edificio histórico se convierte en habitación, en oficinas y despachos, debe estar dentro de este rango de cargas. No debemos olvidarnos que muchos edificios históricos, al convertirse en museos, van a tener escaleras y pasillos y van a estar bajo la reglamentación de seguridad que marcan los reglamentos, y vamos a tener pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos, y vemos las cargas cómo se van incrementando. Sobre todo, estas son cargas gravitacionales, estas son cargas por sismo, y estas son cargas que se aplican cuando se hace el análisis de suelo, cuando ante cargas instantáneas, cuando tenemos arcillas muy compresibles. Cuando tenemos lugares de reunión, asientos individuales, como puede ser, y recuerdo
la antigua Colegio de Minas, vulgarmente conocido Palacio de Minería. Le digo que nos da por decirle palacio a todo. Eso que dijo Humboldt, que era la ciudad de los palacios, nos caló horriblemente los historiadores a cualquier mugroso edificio que me llaman palacio, sea colonial. Y hay unos que se les dedica denominándoles palacio porque son obras arquitectónicas extraordinarias, nunca fueron palacios. Entonces son lugares de reunión, por ejemplo, minería. Ahorita tiene estas cargas por la gran concentración de personas que hay en los pasillos, ¿no? Que inclusive es mayor que esta. Y aquí hay que considerarla en 400 kilos sobre metro cuadrado. Si se convierte en edificio histórico, por ejemplo, en bibliotecas o en escuelas, bueno, ahora que viene la fiebre que quieren hacer casinos, no faltará que tengamos que restaurar un edificio histórico que se convierta en casino, pues tenemos que considerar estas cargas. Y está muy difícil que convertamos algún edificio en comercio, fábrica y bodega, lo puede haber, y ver las cubiertas, los rellenos que pueden tener. En el caso de los volados, los edificios coloniales no hay muchos volados, pero en el caso de los edificios del siglo XIX, que también nos va a tocar, lo que nos toca conservar, y a ustedes están muy jóvenes, a partir del año 2000, muchos edificios del siglo XX les va a tocar restaurarlos ya, estos con la catalogación de históricos. No es difícil que venga una catalogación, ya se está haciendo en algunos casos, ya hay algunos trabajos que iniciaron esto. Hay un trabajo de catalogación de Polanco, hay un trabajo de catalogación de arquitectura moderna en Aguascalientes, aunque se quedó en un estudio histórico, pero es el inicio de una catalogación. Se está preocupando mucho por la colonia del Valle en la Ciudad de México, la colonia Condesa, o sea que son edificios que finalmente se van a restaurar y que tenemos que tomar en cuenta igualmente todos estos cambios de uso, y que si ejemplificamos, por decir, sin saberlo, los grandes constructores le dieron esta carga 170 o 150, vean ustedes que si lo convertimos en un lugar de reunión de 450 o para bibliotecas, tenemos que ver que hay una diferencia muy fuerte, casi de 200 kilos por metro cuadrado. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No es fácil, como nos sucedió en el 81, que los caprichos de un director del instituto que se convirtió, que quiso dejar su impronta en un museo, que es el Museo de las Intervenciones de Churubusco, se colocó un cañoncito que era carga concentrada, un cañón que sirvió en la defensa de Veracruz, que se tuvo que reforzar y alterar lo que estaba bien históricamente. Sí, en la restauración se van a encontrar ustedes muchas veces con el aspecto político de las decisiones de la conservación y restauración. Entonces se tuvo que reforzar un piso que estaba bien, históricamente era original, por los caprichos de un señor que guarde Dios su santa gloria. No se ha muerto, pero todos lo deseamos. Después hay un aspecto que es muy importante que tenemos que ver, que es la resistencia del suelo. Los arquitectos siempre pensamos del suelo para arriba, al contrario de los arqueólogos que piensan del suelo para abajo. Entonces nosotros pensamos, pero a nosotros se nos olvida que parte de la estructura es el suelo. Es decir, no puede haber un edificio de pie si no consideramos el suelo. Entonces, aquí van ustedes a encontrar en estas gráficas las diferencias de suelos que van desde las movedizas o terrenos de aluvión, como sería el caso de la Ciudad de México, que tienen máximo 5 toneladas, las tierras de adobe, las arcillas blandas o hasta las arcillas duras, los tepetates, que tenemos aquí en Morelos. Pero cuidado,
Yo cuando llegué consideré que todo era tierra dura o un tepetate muy consolidado en Cuernavaca, y cuando tuve que hacer obra en Cibar, me llevé la sorpresa de las arcillas expansivas. Entonces, que tiene un manto duro y a veces muy profundo. En una ocasión hicimos un pozo de exploración y teníamos hasta 350, 360 hasta encontrar el tepetate, no podíamos irnos así. Entonces, lo que se hizo fue consolidar la arcilla expansiva con rellenos del tepetate, aplicarle la bailarina, hasta darle una consolidación adecuada y poder desplantar allí una estructura, ¿no? Pero aquí ustedes tienen estas tablas, les vayan a los... son el apoyo para que cuando ustedes... Ni todo el terreno es duro, no creamos que todo es tepetate o son tobas cohesivas, ni como los chilangos cuando salimos de México, todo es arcilla y hacemos contratraves y hacemos zapatas de cimentación corridas en todo sentido. Es decir, cada piso requiere su propia cimentación. Sin embargo, vamos a ver que los diseños españoles de grandes plataformas han ayudado a subsistir a estos edificios. Bueno, entrando ya en el caso de los terrenos, de los suelos, perdón, vamos a recordar algo de los aspectos sísmicos. Bueno, la tierra, núcleo, en fin, todo esto. La Pangea queda así toda unida y que después se empezó a separar. Los pobres dinosaurios bailaban feo. Los dinosaurios en tiempo de movimiento de la Pangea se movieron, es decir, existían y sufrieron las consecuencias de este movimiento de los continentes, ¿no? El gran núcleo, la profundidad, todo esto. Se los voy a dar en apuntes porque a mí lo que me importa es señalar que la Tierra se mueve en la superficie gracias a los aspectos interiores. Ahora con los satélites se ha descubierto que tiene una estructura que se mueve constantemente desde adentro hacia afuera. No es que el mismo sismo provoque una sismicidad en otros sitios, es que desde el interior se mueve. Si tiembla en Kobe, tiembla en Japón o en la India, este mismo movimiento es el que provoca que aparezca un sismo en México. Lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente es ver que el movimiento sísmico, nosotros cotidianamente en el caso de Cuernavaca, se vive en albercas. Mañana que se echen un chapuzón, van a ver ustedes, ese chapuzón provoca una onda. Vemos las ondas, cómo se reparten, igual que un sismo. El sismo viene de adentro, pero lo que nosotros hacemos como arquitectos o como restauradores es que esta onda va a ser este movimiento. Si ustedes ponen un corcho o ponen el salvavidas del niño, van a ver cómo se va a mover. Entonces así se mueven los edificios, tratan de seguir el movimiento y tienen una cierta rigidez con respecto a ello. Otro aspecto que también vamos a considerar sería el viento. Nada más que si el sismo nos mueve los pies, el viento nos pega en el cuerpo. Para tener bajo margen de seguridad un edificio, siempre vamos a trabajar con sismo y lo revisamos por viento, y muchas veces ya viéndolo diseñado por sismo van a existir el viento. Aquí ya empieza a aparecer algo que vamos a ver más tarde. Las deformaciones del edificio ante la acción sísmica no es por el suelo. Si los edificios no se caen porque el suelo se mueva mucho, sino porque el edificio o está bien hecho o tiene ciertas características geométricas. La tierra se va a seguir moviendo violenta o tranquilamente, pero los edificios tienen que estar bien pensados. Las tragedias de Kobe, San Francisco y la Ciudad de México efectivamente fueron sismos muy fuertes, muy violentos, pero ha faltado realmente una cultura sísmica reflejada en edificios
edificios que realmente resistan los movimientos. Es igual que las cornadas de los toros o los toreros. Las cornadas se las dan los toreros, no los toros. Por una equivocación al dar un paso, dudarle, el animal huele, este me tiene miedo y ahí va, ¿no? O le adelanta la suerte. Es escasamente cuando lo descubre por el viento, ¿no? En el fútbol, pues el que entra de mala fe, entra de mala fe. Y no es que es que me barrí y había lodo, no. Le ve uno a los ojos cuando trae las ganas de amorlarle a uno los tobillos, ¿no? Por eso muchas veces es más violento el que iba a recibir el golpe, se convierte más porque vio que aquel venía con una... Acuérdense ustedes que en el fútbol se castiga, o se castigaba ahora, no, ya no tanto, la mala intención. Entonces, el sismo es el sismo, es una acción natural. El viento, estas cosas que vemos en las películas, vulcanos, ese volcán que aparece en Los Ángeles, con unos helicópteros, con unas cubetadas de agua para un volcán. Que padre, pues que venga aquí con los pollos, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, la naturaleza es la naturaleza y estamos diseñando los edificios para que resistan. Es nuestra responsabilidad, no es la del sismo. En la historia sísmica de México ha habido sismos, están registrados por sus nombres y por sus fechas. El de 1354 lo registra o lo escribe Álvarez y Xochitl. Violento temblor reventó montes y hizo desaparecer a muchos hombres. En 1354. Algo semejante vuelve a escribir en 1400, vuelve a registrar Álvarez y Xochitl. No es que él haya vivido, porque Álvarez y Xochitl simplemente en las fuentes orales o los códices él registra estos elementos. Más tarde les voy a dar la lectura de un libro interesantísimo que se llama Historia de los sismos en México, que habla de toda la República, de las intensidades que hubo, de lo cual tomé algunos datos. En 1611, el 26 de agosto de 1611, hubo un sismo tremendo, brutal. La Ciudad de México, inclusive parece ser que hubo coincidencia con la actividad sísmica que vino del Pacífico con la frecuencia de los sismos que hay en el Pacífico con la actividad de Ocoyo. La Ciudad de México se llenó de ceniza. Aquí cabe hacer una anécdota, hacer referencia. Estaba nombrado como virrey un señor, Fray García Guerra, un dominico pachangoncísimo. Le encantaban las fiestas y las pachangas. Cuando lo nombran virrey, era obispo y lo nombran virrey, pues ya tenían las dos funciones. En pleno Viernes Santo, para festejar su nombramiento, hace una fiesta, hace una corrida de toros en el Palacio Real, o sea, lo que ahora es el Palacio Nacional. Y la gente se alarma mucho y la gente decía, lo va a castigar Dios. Le importaba. Y que viene el sismo, imagínense. Entonces, aparte de eso, ya el cielo estaba enmarcado una serie de tragedias. Cuando va a visitar el Tajo de Nochistomo, se voltea el carruaje en el que va, le cae sobre el estómago, le revienta las vísceras y dura en coma o mal estado mucho tiempo hasta que finalmente muere. Después viene el gran sismo de 1768, el 4 de abril, en que uno de los virreyes es el primer sismógrafo hablante y más o menos dice lo siguiente: empezó el sismo encontrándome yo en el Palacio Real, empezó moviendo de oriente a poniente, disminuyó y después empezó a girar de sur a norte. Tuve que sentarme en el suelo porque el mareo ya era muy fuerte. Entonces es el primer sismógrafo hablante que tenemos, que nos habla de la intensidad. Curiosamente, en la época colonial, esto tiene su reserva porque depende de qué tan velocidad tenían para rezar. Duró un Padre Nuestro.
duró 5 Ave María. Ave María, Ave María, rapidísimo, ¿no? Entonces era la manera como medían los signos por los rezos. En 1800, el 8 de marzo fue muy fuerte. El de 1845 es cuando se les... También muchas de estas denominaciones es por el día, que fue el día de San Hipólito, el día de el santo fundamental. En 1845, en plena guerra, los mexicanos se cae, en plena guerra con los americanos se cae la cúpula de Santa Teresa la Antigua. Después fue restaurada extraordinariamente por el artículo Lorenzo de Hidalgo. En 1911, entrando Madero a la Ciudad de México, por eso se llama el temblor de Madero, fue un temblor muy fuerte, se cayeron muchos edificios. En 1957, que ese lo viví yo, la caída del Ángel. En 1979, la caída de la Ibero, no fue cuando se cayó la Ibero. Y no se diga, en 1985, el gran sismo. Históricamente hablan de sismos entre muchos otros. Los mismos códices, Motolinía, Sagún, Bernal Díaz del Castillo, Gemelli Carreri, que habla de sismos en el desembarque en Acapulco y se dirige a la Ciudad de México hacia 1670 y tantos, y hace una descripción de los sismos en el área de Guerrero. Le toca a uno, entonces todavía no era Chilpancingo, en Zumpango, le toca un sismo tremendo. Humboldt, Clavijero, la marquesa Calderón de la Barca, Burgó, el cronista de los dominicos, Rivera Cambas y Rivera Cubas, que son dos gentes, y García Cubas, perdón, que son dos gentes de medios contemporáneos que hacen una cuidadosísima relación de sismos. García Cubas habla de que venía de Chapultepec, al lado del acueducto, y que empieza a ver que lo que era la colonia Roma, estos eran campos de labranza, se empezaron a mover como si fueran un oleaje marino. Imagínense la fuerza del sismo. Y si ustedes recuerdan, ustedes las descripciones de muchas personas que no eran ingenieros ni geólogos, las descripciones de las calles de la colonia Roma, que los edificios se movían como si estuvieran arriba de un oleaje marino. Eso indica que ese terreno siempre ha sido que amplificaba las ondas sísmicas, es decir, no se detiene fácilmente, se mueve y sigue moviendo. ¿Qué pasa cuando sacamos del congelador el recipiente de agua y lo llevamos? Con tantito que no controlemos el movimiento, se mueve y se derrama. Eso es una amplificación. Así sucedió con 1935. No había poder humano que lo detuviera, o poder divino, o poder geológico. Es decir, con tantito que se mueve el agua, se sigue moviendo, de eso se amplifica la onda, es lo que sucedió. En cambio, un movimiento duro, un terreno duro, es de alta frecuencia, como vamos a ver a continuación. Finalmente, los edificios oscilan, se mueven de un lado hacia el otro, bajo la acción de unas ondas sísmicas. Mañana que se metan a la alberca, hagan su prueba sísmica, pongan un corcho, salvavidas de los niños, échense un clavado, muevan la alberca y van a ver cómo se va el movimiento que va a efectuar esta superficie, este objeto sobre la superficie del agua. En terreno duro, los edificios se mueven en alta frecuencia, es decir, tienen periodos muy cortos, amplitudes largas. Es decir, si yo le pego a la mesa, si yo tuviera, fíjense cómo se movió, y se para. Pero si yo tuviera la palangana de agua y la muevo, ahorita estaríamos viendo que se seguiría moviendo. Es la diferencia que hay entre un terreno duro y un terreno aguado, un terreno con arcillas blancas, que es el siguiente. En suelo blando, la onda sísmica es
de baja frecuencia, es decir, este es de alta frecuencia, los movimientos aparecen muy rápidamente y aquí aparecen muy lentamente porque no se detienen, porque se amplifican. Es lo que sucedió en la Ciudad de México en 1985. Ahora bien, recordando lo que vimos la vez pasada, podemos observar que se ha dividido en varias áreas la zona sísmica de México. Casi la mayor frecuencia sísmica está donde tenemos el mayor asentamiento cultural, excepto de la zona de Yucatán, donde hay gran asentamiento cultural, pero los movimientos sísmicos casi no existen. Hasta en la zona norte, con relación a la falla de San Andrés. Con razón dice, vamos a Mérida. Con razón dice, vámonos a Mérida. Dice que un padrecito en la Mixteca que estaba a la hora del rosario. Entonces, Santa María, pues estaban, Padre nuestro que estás, todos, Padre nuestro. Era una capillita histórica, pero muy antigua. Empieza el temblor y me dice, hijos, las tablas. Pero el padrecito volvió arriba, ¿no? Y nosotros contestaron, uno por uno. En este libro que les mencionaba yo, saqué esta nota, en García Costa, Virginia y Gerardo Suárez Reynoso, los sismos en la historia de México. Porque no han publicado el 12, son bien tramposos, es un libro extraordinario. ¿Es el mismo que nos recomendó? Ese es que les recomiendo. Tomen esta ficha. Si van ahorita a la feria del libro en México, hay que saborear, está lleno de gente, no vemos nada. Pero generalmente en los libros del fondo, en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en el que está en la misma universidad, no es propaganda. Te lo digo porque ahí cuesta más barato que en muchos. La historia de sismos es extraordinaria. Aquí la maestra Guzmán nos hizo unos estudios sobre Tzintzuntzan y sobre Chiapa de Corzo y sacó muchos datos, ¿verdad, Virginia? Sí. Está muy claro. Tú como historiadora, ¿tú qué opinión tienes del libro? Para los muchachos. Ciesas. Después. Pero se conoce más por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, en este libro aparece este dibujo tomado del Códice de Yerino Remensis, en el que aparece la fecha. Pero lo más interesante es cómo indicaban. Acuérdense que el Olim indica el movimiento, indica la fecha, esta es la Tierra, y se describe de la siguiente manera. En 1480, en uno pedernal, hubo un temblor de tierra en la noche. Este es el ojo de la noche. Entonces ya los prehispánicos ya estaban preocupados por los movimientos sísmicos. Recuerden que una de las premoniciones de la llegada del regreso de Quetzalcóatl para Moctezuma a principios del siglo XVI fue que hubo unas descomposiciones de la naturaleza, una alteración de la naturaleza, hubo sismos, hubo nevadas y hubo muchas tormentas. O sea pero ellos tenían registros de sismos. En este otro, si compran el libro, traen bastantes más. Yo los pongo nada más como ejemplo, que vean cómo ya estaban preocupados por la sismicidad. Aquí aparece la fecha
2 Casa, en 1533, en el año 2 Casa hubo un temblor durante el día, al mismo tiempo que apareció un cometa. García Suárez, esa es la cita que presentan los autores de este libro. Está la fecha, el cometa y el Olí, y la Tierra, que es un movimiento, pero totalmente en rojo, que significa que fue de día. Entonces ellos también estaban preocupados y registraban los sismos. Bueno, nomás como recordatorio, la zona sísmica, las placas sísmicas, como la interacción entre las placas, es lo que provoca los sismos. Pero siempre, en el caso de que nosotros estamos dentro de la cuenca del Pacífico, siempre hay gran actividad volcánica. Todas estas son, recuerden ustedes que hay gran actividad volcánica. En Hawái hay volcanes activos, y no se diga nosotros que tenemos el de Colima, el Dongoyo, y hace algunos años el Chichorán. O sea, estas son la relación, por qué tiembla tanto, porque es el contexto natural en que nos encontramos. Bueno, los sismos nos vienen del Pacífico normalmente. Aquí está, entre la placa de Cocos y la placa Rivera, con la continental, la fricción provoca la capa submarítima, la placa submarítima, entra por debajo de la placa continental, se produce el roce, viene el rompimiento de energía y se producen los sismos, ¿no? Entonces, estos generalmente estamos por debajo del mar y se producen las ondas sísmicas hasta llegar a 300, 400 kilómetros de distancia. La velocidad es tremenda. Hay una diferencia entre el epicentro y la llegada del sismo en la Ciudad de México que no supera los 2 o 3 minutos, que fue el caso de su intensidad. No se diga, aquí está la regionalización sísmica, ¿verdad? Tenemos la regionalización sísmica. El problema es que los ingenieros cambian el anterior, que tiene una cita exacta porque está fotocopiado, de ahí sacaron los acetatos. A los de mayor importancia le ponen D, a los de menor importancia le ponen A. En cambio, en esta otra, ustedes pueden ver que le pusieron a la inversa A, B, pero no importa. Estas son las zonas de mayor peligro sísmico, de mayor frecuencia sísmica, no se diga la radiada, pero nosotros estamos en este punto. Bueno, este es el caso de la Ciudad de México, que en un entorno muy cercano, muy reducido mejor dicho, tiene tres tipos de suelo. El tepecatoso, que es la zona 3, zona 1, perdón, que los edificios, los suelos vibran en alta frecuencia, una intermedia de un lago en que se consolidó ya el suelo, y finalmente el fondo del lago, que fue donde los edificios se movieron, que son los de mayor riesgo sísmico, como lo marcó el sismo de 1985. Bueno, ¿qué es la escala de Richter? A cada rato la oímos. Esto lo tomé, aquí viene la cita, no está, pero lo tomé de un libro de Ganica, no es invento mío. Richter tomó como base la explosión atómica de Hiroshima, y a partir de ahí, el número de bombas de Hiroshima fue 1, la energía liberada en X, que no sé qué sea, pero pone esta fórmula muy interesante del año 1945. La magnitud del sismo en escala de Richter fue de 5.78. Antes, Richter, por eso toma, a partir de la explosión de la primera bomba atómica, toma su escala. En 1979, el sismo en México, estamos hablando de esto, es por energía liberada. El sismo de México en 1979 fue de magnitud 7. Pero vean ustedes, entre un sismo prácticamente de 6 a 7, o sea, 1 grado, vean ustedes el número en bombas, ¿cuántas fueron? Casi 70, 67.6.
El de 1957, que fue un poco más fuerte que el de 1979, que la diferencia es de medio grado Richter. Vean ustedes, la diferencia llegó a 3 veces, casi, sí, 3 veces más, 380.2. El de 1985, la magnitud del sismo fue 8.1. Y vean ustedes, fue igual a la liberación de energía de 3020 bombas atómicas. Si fue la energía liberada, ¿no? Y el señor de la Madrid dijo que podíamos solos, que no había necesidad que nadie nos ayudara. Entonces, como a los perritos y a los gatos cuando se hacen popó en la sala, había que embarrarle en la carita esta gráfica para que vean. Pero vean, por favor, esto es un estudio que hizo la ICA, desgraciadamente no tengo la ficha, pero sí me acuerdo que es de un estudio de la ICA. A mí me pareció notable, viendo en bombas atómicas la energía liberada que se provocó en cada uno de los sismos. La diferencia es tremenda entre el de 1957, el Ángel, y el de 1980, son más de 2000 y pico de bombas atómicas, no se diga con la original bomba atómica de 1945. Entonces, esta escala tiene por objeto que ustedes, cuando oigan esto de Richter, si lo comparamos con las bombas atómicas, nos puede dar una idea de la real magnitud de un sismo. Eso es lo numérico. Bueno, lo de abajo es la escala, la diferencia entre las bombas atómicas y todo eso, que ni a mí me quedó claro. Por eso dice ese escrito. Creo que la de arriba está más. En relación de los daños, se llama escala de Mercalli. Entonces, es lo que realmente la escala de Mercalli tiene mucha importancia. Y junto con las aceleraciones, porque las masas tectónicas, perdón, las masas terrestres donde afecta el sismo tienen una aceleración. Recuerden ustedes que es una distancia por el tiempo al cuadrado. Entonces, cuando solo se registra en sismógrafos, nosotros no lo sentimos, lo sienten pocos, y aquí vienen las aceleraciones. Se mueven objetos poco estables, se mueven objetos estables, todos despiertan, caen aplanados, caen chimeneas, caen partes de edificios averiados. O sea que la aceleración del sismo de 1985 fue de 200 centímetros sobre segundo al cuadrado, una aceleración brutal. Ya vimos que corresponden a 3090 bombas atómicas. Esta fue la aceleración y coincide con la escala Siebert, que es una relación entre Mercalli y Richter, y podemos ver que coincide mucho entre las experiencias que se tuvieron en 1985. Yo no sentí el temblor de 1985, yo iba en la carretera, llego a la Ciudad de México y veo mucha alteración. Para esto, en la central de autobuses, la del sur, había un movimiento de huelga promovido por los choferes de Flecha Roja, que a partir del cual desapareció Flecha Roja. No dejaban entrar a los autobuses porque había amenaza de secuestro de los autobuses, y dejaban a los pasajeros, en Tasqueña y Miramontes. Yo veo que está alterado todo, pero como si no hubiera servicio de metro. Así sucede cuando hay metro, todo se altera y busca taxis, hace colas en los teléfonos para hablar por teléfono, para avisar que va a llegar tarde. Para esto, el sentido de Calzada de Tlalpan a Iztapalapa, o sea, algo sea de poniente a oriente, ya estaban los dos carriles en ese sentido. Ya estos del departamento ya lo convirtieron en eje vial en un solo sentido. Sigo caminando hacia el metro, porque seguramente el metro no funciona porque la gente está como loca. Entonces digo a una señora,
¿Qué pasó? Pero yo refiriéndome al metro. Dice, pues ¿qué no lo sintió? Sentir que, pues el sismo se cayó en la escuela de las Chocolatas y el Hotel Finisterre. Hay una escuela en la calzada de Tlalpan y que las chicas van de uniforme café oscuro y vulgarmente se conoce como las Chocolatas. Fue cuando me enteré del sismo. Al rato oí las noticias del radio, como siempre, no pasó nada, se sintió algo en Tlatelolco, se cayeron unas barras. Pero a las 12 de la tarde ya todo el mundo empezamos a enterar, ¿no? Y yo como calculista, pues agarré un autobús a Acapulco para ir a Australia. Yo dije, más vale, si al maestro Rosenbluth se le cayeron edificios, yo que no soy genio de la ingeniería sísmica, y ya, ahí nos vemos. No, afortunadamente no pasó nada, pero más tarde, al hacer los peritajes de edificios históricos, nos dimos cuenta de las tragedias. Como llevábamos un casco con marcación de lina, podíamos entrar si nos dimos cuenta de la tragedia. Lo más grave es que se cayeron edificios. Para nosotros, es que edificios se cayeron los más modernos y no los más antiguos. Después lo vamos a ver por qué razón sucede eso. El terremoto de 18 de septiembre de 85, el área de daños fue de 25 kilómetros cuadrados. El costo de los daños fue de $4.000 millones de los de 1985. Edificios dañados fueron 6.000, de habitación 3.900, y lo más grave, 2.100 escuelas y hospitales. Los reglamentos de construcción le dan, son muy conservadores en cuanto a los diseños de hospitales y escuelas, porque se supone que en caso de una tragedia de esta índole van a ser los centros de refugio de los damnificados, y fue al revés. Estábamos haciendo un dictamen del edificio de San Pablo, del hospital, del antiguo hospital de Jesús, no los alrededor, muy bien diseñados. Y fíjese cómo se cuarteó y presentaban unas grietas verticales. Y a pesar de que lo compusimos hace poco, se cuarteó. Eran las juntas constructivas que había dejado el constructor. Estaba muy bien hecho el edificio, estaba mal conservado, como es natural de ese edificio. Le dije, pues, me voy a la azotea y observé que eran juntas constructivas. El edificio estaba en muy buen estado en general. Lo único que presentaba, por lo largo que era un edificio de 3, 4 niveles de una forma. El chiste es que estaba dividido en 3, estas eran las juntas constructivas. Sí, presentaba una deformación al centro, algunas grietitas, que la gente estaba alarmada. Dice, a ver, esta grieta no es una grieta nueva, es una grieta vieja, está llena de cochonda y telarañas. Para esto era como martes, el siguiente martes del sismo, así que en 5 o 6 días no pudo verse hecho tan cochambre y tal cantidad de tela de arañas. Me asomo a la azotea y compruebo que aquí están las juntas constructivas. Es que ya vino el dueño con su ingeniero y nos dijo que nos saliéramos, que esto se va a caer. Entonces ya me dio mucho coraje, porque estaban actuando con dolor. Y dije, a ver, traen una hoja de papel, ya, siendo las 18 horas de cada día de septiembre, yo soy 80. Yo, arquitecto Rubens, de la Dirección de Monumentos Históricos de la UNAM, con sede de la profesional terrenal, afirmo que este edificio no se va a caer. Firme, orgulloso, una obligación. No, porque la gente estaba viendo en la calle. Había hasta un bebé recién nacido, ¿no, Virginia? Lo tenían ahí en la calle. Entonces la gente no utilizaba los baños, entraba corriendo, rapidito, el 1 y el 2, y entonces, dije, no, métanse, corro bajo mi responsabilidad, que esto no se va a caer. Llego con mi jefa, Dirección de Monumentos Históricos, y digo, fíjate, Sonia, pasó esto. ¿Qué andas haciendo responsabilizando al Instituto de Antropología? No le quedé muy orgulloso. Pero sí daba mucho coraje que estuvieran usando.
ya poco a poco vamos a entrar, porque me interesa más que tengan el concepto que los números. Si vamos a ver ahorita los números, me interesan más los conceptos. ¿Cómo se mueven los edificios? Los edificios se mueven como una barra, perdón, los edificios altos, todos se mueven ante un sismo, está el terreno estable y todos se mueven, todos vibran. El paso de las ondas sísmicas sacude el suelo, generando un movimiento del terreno que se transmite de abajo hacia arriba. Es decir, el sismo se mueve y tiene que mover de arriba hacia abajo. Si viene el viento es de arriba, perdón, de abajo hacia arriba. Y si viene el viento es de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? El edificio, al tener movimientos, al venir el sismo, el edificio siente que se mueve y el edificio se pone al movimiento, ¿no? Como cuando nos dan un empujón. Ahora, güey. De hecho, no graba. Esas son las fuerzas inerciales, no el ahora, güey, sino la reacción, no caer. Es parte de las fuerzas. Entonces, esas fuerzas inerciales de evitar, de no caerse, es las que desarrollan los edificios gracias a sus sistemas constructivos y a su composición estructural. Yo voy a insistir mucho que para la estabilidad del edificio, la geometría estructural, no hay otra. Entonces los edificios se mueven de un lado a otro. Los altos se mueven muy rápidamente, los bajos también se mueven muy rápidamente. Los que oscilan de acuerdo a las ondas del suelo son los que estuvieron entre 8 y 10 pisos, entre 8 y 16 pisos son los que, bueno, esto lo vamos a ver más cuidadosamente, lo vamos a ver aquí adelante. El sismo, los componentes horizontales en el terreno durante el movimiento. ¿Sí? Se mueve y el edificio trata de moverse en sentido contrario. Es decir, la inercia del edificio resiste el movimiento creando fuerzas inerciales o de cargas laterales. Entonces el sismo no es que venga de un lado, sabemos que va de Acapulco, que viene de Acapulco, la zona del Pacífico, pero depende de la geometría, como esta mesa, como este edificio, se va a mover de acuerdo a su geometría. Sabemos que la ola sísmica viene así, pero el edificio va a resistir, o las cosas, o las mesas, o nosotros mismos, van a resistir de acuerdo a su geometría estructural, a su geometría constructiva. El edificio debe tener capacidad de formación. Los edificios se tienen que mover. Aquello de rigidez no es verdad. Una rigidez excesiva puede ser contraria a la conservación de un edificio, a la estabilidad de un edificio. El edificio debe tener capacidad de formación, en caso contrario, estará expuesto a daños o colapsos. Las cargas laterales o cortante sísmico está relacionado con el mismo peso del edificio, no hay otra. El sismo viene con una aceleración, viene con unos periodos de tiempo, pero el chiste es que la fuerza sísmica que va a actuar sobre los edificios está en relación a su peso. Acuérdense del GAR, aquel de los reyes. Entonces, una casa, la carga sísmica es aproximadamente del 6% del total del peso total de la casa. De las industrias, 1.10 o en promedio, y en 1.20 de edificios importantes, museos, hospitales y gobierno. Los actuales reglamentos de construcción han hecho muy caras las estructuras. El sismo creó un pánico en los analistas estructurales y en particular en los de la Ciudad de México. A casas habitación le dan el 0.19 de la carga total. Yo les puedo decir que como calculista resulta exagerado, porque hay que tomar en cuenta la geometría. Y casi siempre, bajo unos análisis que después vamos a ver, podemos bajar hasta un 0.06, que es lo que marcaba el maestro Créchet hacia los años 70. Y al maestro Créchet nunca se le ha caído nada. ¿Sí? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero
En edificios coloniales, más o menos la carga por sismo, la fuerza horizontal, es decir, este edificio pesa, tiene un peso total de X número de toneladas. La carga sísmica con la que tenemos que analizar, o el cortante sísmico máximo, es un porcentaje de esta carga total. Si el edificio se va a mover, eso es innegable, pero la fuerza horizontal, el cortante, lo que lo va a empujar, tiene estos valores que da el maestro Créchet y que son muy cercanos a la realidad. Entonces, la fuerza sísmica está en relación a cuando revisemos los edificios, está en razón de su carga total. No hay otro. Les expliqué los sismos, el origen de los sismos, las aceleraciones. Y entrando así puntualmente, un edificio que se mueve, o la fuerza máxima que lo va a provocar, a la que va a estar sujeto, es un porcentaje de su peso total. Pero Sí. esa variable, ¿cómo se da en función de la frecuencia o en función de la fuerza sísmica? No, cualquiera que sea la fuerza sísmica, cualquiera que pueda ser, de acuerdo al tipo de edificio, generalmente las casas y edificios privados se le puede dar un 6%. Industrias un 10% y un 20% de edificios importantes. En promedio, para que no haya, si a ustedes a un edificio en promedio siempre le dan el punto 10, la fuerza horizontal por sismo de la carga total del edificio anda alrededor del punto 10, ya muy conservadoramente. Claro, si voy a hacer un hotel Nico, si voy a hacer un hotel, me mandan calcular un edificio de ese tipo, ¿no? Ya le aplico amplificaciones y un cálculo dinámico que así se llama, pero eso es en relación del peso. Acuérdense nada más para tirarlo, tengo que aplicar una fuerza, un porcentaje total de su fuerza para poder tirar. ¿Está claro? Periodo de vibración de suelos bajo el efecto sísmico. Híjole. Vamos a apurar. Periodo de vibración de suelos bajo efecto sísmico. Los terrenos blandos ya lo vimos. La frecuencia del suelo es esta, pero el edificio tiene que vibrar muy rápidamente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la fórmula de una vez para que les quede claro. En terrenos duros, nota importante, todos los suelos excitados por un sismo oscilan. Los terrenos blandos oscilan con periodos largos y los terrenos duros con periodos cortos. Las definiciones como oscilatorio y trepiedatorio corresponden a baja frecuencia y alta frecuencia respectivamente. La resistencia de las estructuras se debe a que su modo de vibración son opuestos a los periodos de vibración del suelo. Para resistir la estructura a periodos cortos, alta frecuencia, baja amplitud. Es lo que hacen los edificios, tanto los muy altos o los muy bajos. Oscilan muy rápidamente. Para resistir la estructura a periodos largos, o sea que un suelo duro tiene que hacerse rígido y uno blanco tiene que hacerse. Ahorita si lo van a entender mejor con eso. Cuando ustedes van de vacaciones a Saint-Tropez, o cuando van a Acapulco, o van a surfear, se están moviendo las olas. Entonces, ¿qué hacemos para no caernos? Bueno, yo nunca he surfeado nada de esto. Como a los cuates rígidos, ¿no? ¿No los han visto? Bueno.
En cambio, en terrenos duros o la nieve, ¿cómo va el cuate esquiando? Muy flexible. Igual los edificios. En terrenos blandos tienen que ser rígidos y en terrenos duros tienen que ser flexibles. Esta es una ley estructural, no es una ley, es una ley. Es para que se entienda cómo los edificios tienen que actuar. Bien. Entonces doy un brinco de 40 etapas. Mejor se los digo. Vayan sacando su maquinita. No va a decir otra cosa. El periodo de vibración del edificio debe ser mayor o menor que el periodo del suelo. Vamos a suponer que estamos en la Ciudad de México. Todos los cálculos se refieren a un periodo de vibración del suelo. Los límites del periodo son los periodos de vibración del suelo de 2 segundos. Recordemos que la onda tuvo un periodo, y en razón de eso, o deben ser mayores o menores, pero nunca iguales. Para no dejarlo en la memoria, ¿Qué es T? periodo de vibración del edificio. Periodo. Esto lo aplico en todas mis memorias de cálculo. Si no crean que nada más las invento, ¿verdad? Que fácil, ¿no? Aquí está. Esto me da las pautas para ver cómo vibra el edificio ante el sismo. Y es una fórmula que es la siguiente. Periodo de vibración del edificio es igual a un factor K por la altura del edificio por la raíz cuadrada del lado menor del edificio. Es decir, inclusive en un edificio rectangular podemos analizar, este puede ser B1, este puede ser B índice 2. Podemos analizarlo cuando, por su geometría, en qué periodo se va a mover el edificio, en sus dos ejes, en sus dos coordenadas, la Y y la X. Entonces, sustituyendo, vamos a pensar en un edificio que tenga 40 por 40 como es usual, con su patio aquí, intermedio, con una altura de 12 metros. Sustituyendo, el periodo de vibración del edificio es igual a 0.07 multiplicado por 12 metros. Este es una constante, es este de aquí, dividido entre la raíz cuadrada de B, que en este caso es igual en ambos lados, y TE
tenemos 0.07 por 12 dividido entre raíz de 40. ¿Cuánto les da? ¿Ya? ¿Resultado final? Perdón, esto es en segundos. Sí, lo puse, ¿verdad? Segundos. Todo esto es en segundos. En un tercio de segundo se mueve el edificio. Punto 30 de segundo. Punto 13. Punto 13, perdón. Punto 13 de segundo. Que es un poquito más de la décima parte de un segundo. De un segundo. Claro que es menor que los 2 segundos. Bajo esta consideración, bajo la consideración geométrica que me tengo del edificio, tengo de levantamiento, el edificio está vibrando mucho más rápidamente, está vibrando. El suelo de México tendría que vibrar o vibró 2 segundos. Este edificio relativamente bajito vibró así. Si de aquí a acá son los 2 segundos, la mitad sería 1 segundo y la décima parte, o sea que el edificio vibró, va a vibrar así. Entonces va a vibrar más rápidamente, estamos dentro del margen de seguridad. Entonces nuestro edificio está. Ya con esa consideración, ya sé que si hago las reparaciones o las reestructuraciones convenientes, el edificio va a estar en términos de seguridad. Creo que no tiene ninguna complicación encontrar que el modo de vibración de un edificio colonial, sobre todo colonial, está bajo régimen de seguridad. Por lo bajito, es chaparrito y se mueve muy rápidamente. Aunque, ¿qué es lo que está pasando? Que es rígido, viene en movimiento, aquí de su rigidez, perdón, aquí de su rigidez, se pone tieso y viene abajo totalmente el suelo y no le va a pasar absolutamente. Tiende a no pasarle nada. Claro, a lo mejor está cuarteado, hundido, deformado, con desplomes. Pero si recuperamos las posibilidades estructurales y constructivas del edificio, sabemos que está, en el caso de estar en la Ciudad de México, va a estar con un régimen bastante seguro. No sé si esté claro esta fórmula. ¿Quién es el arqueólogo? ¿No vino? Bueno. Las masas que tienen los edificios coloniales, si se saca un promedio de los basamentos, de la base, de su altura, se puede podemos saber, y dándole el factor 0.07, también podemos establecer un régimen de seguridad por modo de vibración. Me faltaba decirles una cuestión, nada más de semántica, no semántica, de terminología. Algunos libros lo van a encontrar como periodo natural, periodo o modo natural de vibración. Es lo mismo. Es el modo en que se mueve un edificio de acuerdo a sus consideraciones geométricas. No hay cargas todavía. Ya sé, este edificio, voy a suponer, este edificio colonial, por decir esto, este edificio que tiene como ejemplo, este edificio, la memoria de cálculo tiene 32 metros por 9 de altura con un patio central, pesó 5.400 toneladas. Su portante sísmico, de acuerdo al reglamento,
máximo fue igual, al reglamento de México fue igual a 0.19 por 5.400, nos dio aproximadamente 1.026 toneladas. O sea, ¿qué es la fuerza máxima que puede resistir por constante sismo? Repito, voy por pasos. Un edificio en la Ciudad de México de 32 por 9, con un patio central, pesó 5.400 toneladas. El cortante máximo que va a resistir es prácticamente es una quinta parte, son 1.026 toneladas, que es exagerado pero el reglamento sí no tiene. Si fuera la mitad, nos daría aproximadamente 513 toneladas. ¿Sí? Este edificio, si ustedes dividen 5.400 entre 32 por 9, ¿cuánto les da? $5.400. W sobre metro cuadrado es igual a la carga total entre la superficie de desplante en metros cuadrados, que es 5.400 entre 32 por 9, ¿cuánto nos da? 18.75 toneladas. ¿Sí? 5.400 entre... Acá esto ya se me va a caer esto. 18.75. ¿Sí? ¿Está bien? Entre... No, que 32 por 9, perdónenme, no es cierto. No, espérenme. Es la superficie, no les di la base. Informaciones. Así como en las autopsias o en la Academia de Medicina, en las escuelas de medicina, se practica con cadáveres para conocer la anatomía y posteriormente las patologías. A nosotros también nos sirve mucho un edificio en mal estado, ¿sí? Un edificio en ruinas nos informa más que un edificio en buen estado. Total, el edificio en buen estado, gracias a eso, se ha conservado. Pero los edificios en mal estado tenemos que ver cómo están deformados, cómo se han inclusive colapsado, pero fundamentalmente las deformaciones nos indican en qué comportamiento han tenido estas estructuras, estos conjuntos estructurales. Después definiremos las causas de deterioro estructural. Esto se llama diagnóstico. Si al igual que un médico, tenemos que señalar que las causas de una enfermedad es lo que llamamos diagnóstico, y a partir de ahí ya haremos el anteproyecto estructural, que en determinados momentos o en casos especiales tendremos que estar en contacto con el arquitecto que va a hacer la adecuación o que está haciendo el proyecto para dar una nueva función del inmueble. Esto es muy importante porque cambian drásticamente las cargas. En la restauración, la patente o la cédula que se da, que dan las instituciones superiores que tienen maestría o doctorado, la patente nos permite firmar dictámenes con pleno conocimiento de causa. Lo que quiero decir, en términos más sencillos, es que en ocasiones esta política de hacer museos o de darles oficinas a muchos edificios históricos, darles un uso de oficina, cambian drásticamente las cargas vivas, por decir algo, o por hablar específicamente de las cargas vivas cambian. Mientras fueron conventos, las cargas vivas iguales, cualquier uso habitacional, andan alrededor de los 170, 150 kilos por metro cuadrado. Pero ya un museo que tiene un gran flujo de visitantes, las cargas vivas se transforman en 350, o las zonas de bodegas de museos suben a 600 kilos por metro cuadrado. Por esa razón es muy importante que en el proyecto de adecuación la consulta de un estructurista nos va a dar las ideas o las pautas de los procesos de restauración. A partir de ahí ya podemos hacer el proyecto estructural
los planos con detalle y especificaciones más la memoria de plano. Pongo como asterisco las consolidaciones preventivas para evitar daños mayores o colapso parcial. En un momento dado, podemos observar que el edificio tiene tal grado de deterioro que es necesario apuntalar algunas de sus partes para que no termine en el suelo todo el conjunto o parcialmente el conjunto arquitectónico que tratamos de salvar. Esto es muy importante y forma parte, de los aspectos preliminares. Más tarde vamos a ver cómo pueden ser estos apuntalamientos. Sí. Arquitecto, con su experiencia, ¿cómo saber cuando un edificio... Y que no debemos de retirarlo sin haber hecho un análisis muy cuidadoso, en el cual intervienen historiadores, intervienen los restauradores e inclusive los arqueólogos para saber las etapas de construcción, tal como sucedió en el Palacio de Cortés. Esto de las liberaciones tiene un peligro, inclusive estructural. Al principio de la práctica de la restauración en el Centro Histórico de México o en áreas con terrenos muy blandos o arcillosos del estilo de la Ciudad de México, se retiraron indiscriminadamente los rellenos. Recuerden ustedes que no tienen un... ¿Sí? Ahí están. Gracias. Recuerden ustedes que el sistema constructivo usual, por ejemplo, en entrepisos, eran el de viguerías de madera, tabla, después un gran casco de relleno de tepetate o tierra o arcillas volcánicas, tierras volcánicas, y después finalmente ladrillo e inclusive en algunas ocasiones hasta canteras. Estos llegaban a tener hasta 60 centímetros de relleno. En el conjunto estructural, estos rellenos en las azoteas, estos rellenos eran grandes diafragmas que por su volumen defendían el edificio, actuaban como diafragmas horizontales y evitaban o consolidaban el edificio contra sí. Es decir, el suelo se mueve así, el edificio tiende a moverse, a deformarse, pero esta deformación se amortiguaba gracias a estos grandes rellenos. En los años 60, cuando empezó la práctica de la restauración en México, maestros eminentes de las estructuras modernas consideraron que antes que nada había que aligerarlas. Así lo hicieron y sustituyeron estos grandes rellenos con simples losas de concreto, en ocasiones con traves muy separadas, o losas encasetonadas, o cualquier sistema contemporáneo. Pero la falla de estos sistemas, ante las cargas gravitacionales, no había ningún problema. A pesar de que llegaban a utilizar, ahora que criticamos mucho, meter marcos de concreto dentro en el interior de esas mamposterías, el marco trabajaba muy bien, pero el relleno, que era de piedra, empezaba a fallar e inclusive empezaban a marcarse las intervenciones. Porque en ese momento, por este lado que no hay nada, mira. a lo mejor lo recorremos así. O la mesa también sale. Sale de esa. De cada lado. Bueno, de los métodos que planteamos en el temario están esto de las actividades de restauración.
estructural se inicia con las preliminares, que consisten en los procedimientos previos a la intervención directa sobre el edificio y consisten en levantamiento arquitectónico, que en caso de no existir este, sí, todo eso se les voy a dar. No es que por sacar estas ya no me den tiempo, todo eso se lo vamos a ver. Los preliminares es toda actividad totalmente anterior a la intervención directa. Consiste en el levantamiento arquitectónico en caso de que este no exista. En el caso de que haber planos, como parte de la recopilación documental, tendríamos que saber dónde están los planos de del edificio en cuestión o del que tengamos el problema por resolver. Lo que es muy importante en lo que se refiere al aspecto estructural de la recopilación documental histórica, saber qué cambios de uso ha tenido a través de la vida de este inmueble histórico. Es decir, aunque hay edificios que conservan su uso original, como son los edificios religiosos, muchos de los edificios religiosos, sobre todo los templos, conservan su actividad original, pero en el caso de los conventos, que inicialmente fueron el medio o el cobijo de las actividades de los frailes, hablando específicamente de los conventos del siglo XVI en Morelos, después se convierten en escuelas, en ocasiones se abandonan, después se vuelven a convertir, o están abandonados, y hasta la fecha a algunos se les trata de dar el tan trillado uso museístico. Pero independientemente de las características de uso que tengan, es muy importante registrarlo, porque eso nos va a dar idea de los cambios que se le hicieron desde el punto de vista estructural. Se retiran muros, se les agregan volúmenes. En el caso de abandono, una grieta provocada por sismo es causante de entrada de agua pluvial. Se mojan los terrados, se sobrecargan por la saturación. Estos datos son muy importantes dentro de la historia del inmueble, saber qué sucedió a través del tiempo. Eso nos lleva a ver los registros de deterioros. No se consideraba que este gran sándwich formado por la tabla, bueno, partiendo es un sistema, son vigas de madera con poca separación, porque muchas veces el peralte de la viga era igual a la separación. Por eso encontramos estas vigas continuas, estos tratamientos, estas manifestaciones espaciales a través de un ritmo muy continuo de las vigas, porque el peralte era igual, perdón, la separación era igual al peralte, por lo tanto estaba muy cerrado. Después se llama tabla, relleno, que puede ser tepetate, o ceniza volcánica, y finalmente ladrillo, en el caso de los pasillos se le ponía cantera. ¿Esta separación es de cara a cara o de centro a centro? Es de cara a cara. Lo mismo que tienen de peralte es de aquí a acá, no es de aquí. Entonces, estos grandes diafragmas actuaban o contrarrestaban el movimiento sísmico. Si nosotros tratamos de mover a un tackle o guard del fútbol americano, estos monstruos que les dicen el refrigerador, kilos recargados, son tipos que tienen 120, 130 kilos.
un flaquito, una ala cerrada, no lo va a poder mover. Al contrario, usted le va a dar unos batacazos sobre él. Tiene que ser una masa igual a esta para poderlo mover. Igual sucede con los edificios. Estos no se mueven por masa. Son tan pesados que si lo tratamos de mover, y aquel se afianza bien, no lo vamos a poder mover. Igual sucede con los edificios. Los acordes de los edificios coloniales son como grandes caras en los reinos de Oakland. Mi equipo favorito. Entonces, estas masas no se mueven fácilmente. Le quitan ustedes peso y sí se van a mover. Entonces, por eso las liberaciones tienen que ser hechas con mucho cuidado. El siguiente paso son las consolidaciones o las intervenciones directas sobre el edificio. Ya la práctica son las operaciones técnico-constructivas. Vaya, pero por la mala calidad de obra. Estamos hablando de que era gente que no estaba acostumbrada a construir ni menos ese tipo de estructuras. Lo que pasa, sígale, perdón. Sí, o sea, no es que haya fallado el sistema constructivo, sino diferente calidad de mano de obra, una de Oaxaca, otra del Estado de México, en fin. Sí. Ya les había yo anticipado que las mismas órdenes religiosas producen diferentes tipos de convenios en calidad constructiva. En el caso de Morelos, había deficiencia constructiva de origen, es decir, esta zona no se distinguió desde la época prehispánica precisamente por la finura o la calidad constructiva. Por lo tanto, esto repercute también en el periodo colonial. Los diseños hechos por los frailes o los constructores frailes traían el diseño español y aprovechan la organización de mano de obra y los materiales de la región. Lo que sí el mundo prehispánico ofrece un mundo organizado de trabajo y ofrece sus materiales, pero no todo es de la misma calidad. En el altiplano, en la zona de Tenochtitlan, hay mayor calidad que en Morelos, y es mayor la calidad de la zona de la Mixteca y de la zona zapoteca con relación a Morelos. Si nos vamos al norte, ya hablando no del 16, sino del 17 y 18, empezando por Querétaro. Querétaro tiene muy buena mano de obra porque encontraron grupos de indígenas que asimilaron muy bien las características constructivas, los diseños constructivos españoles o hispanos. Es la región de Isla, que son la fuente de la mano de obra de todo el Querétaro colonial. Entonces, su observación es cierta. Entonces, en el primer caso, cuando los materiales son malos, se llaman que son causas extrínsecas. Pero cuando la mano de obra fue torpe, se llaman que son causas intrínsecas. Se combinan estas dos cosas en ocasiones y tenemos un Tlayacapan. Un Tlayacapan se hizo muy rápidamente, con malos materiales y con una mano de obra muy limitada en su capacidad de construcción. Si está pensando mucho, está pensando mucho. Están las liberaciones, o sea, el retiro de agregados volumétricos acabados o sistemas constructivos afectantes de la estabilidad del inmueble. Es decir, son aquellos que estamos viendo que provoca daños que en ocasiones están a punto de colapsar el edificio. Pero aquí hay una salvedad. Las construcciones históricas como adiciones de estructuras y espacialidades no serán retirados sin un estudio histórico formal. Es decir, en ocasiones los agregados forman parte de la historia y son agregados históricos que están bien construidos